Ok. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. Hermana Daniela, que Dios la bendiga. Mi hermanita auxiliadora, que Dios la bendiga. Y Alina, que Dios la bendiga. Estamos hablando sobre el Dios que está en este mundo. Y estuvimos hablando un poquito sobre la fe, ¿verdad? El hecho de tener fe es un acto muy natural de los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, pedimos un Uber y tenemos fe que va a llegar y vemos la aplicación por donde viene y tenemos fe que esa aplicación está funcionando bien, porque la fe la aplicamos siempre. En este capítulo, el resto del capítulo es la comparación de esto por medio de los testimonios prácticos de muchas personas que confiaron en Dios. Estamos hablando del capítulo 11 cuando habla de los sellos de la fe. Y leímos anteriormente que la fe es la certeza o lo seguro de algo que no se ve, que no lo tenemos en ese momento. Sí podemos entender desde el corazón, pero también desde la razón. El verso 3, estamos listos para confiar en todo lo demás. El mundo natural lo ha podido explicar de una forma razonable cómo fue formado este mundo. Como yo les decía, hay varias teorías de cómo fue formado el mundo, y en algunas de ellas podemos encontrar situaciones que realmente se necesita más fe para creerlas, ¿verdad? Por ejemplo, un asunto tan sencillo como la evolución. Sencillo me refiero tan sencillo de poderlo demostrar ahora científicamente, con tanta manera de poderlo documentar, poderlo estudiar. Y sin embargo, a través de las décadas y a través de los años, y pasan, y solo fue una teoría allí, ¿verdad? Un pensamiento que hubo, pero hasta este momento nadie puede documentar el cambio de una especie a otra especie, a otro tipo de especie. En cuanto a la evolución, por ejemplo, de que el hombre proviene del mono. O sea, el mono todavía está, y a mí no me ha salido el rabo. Entonces quiere decir que algo ha pasado en todo ese proceso que no era así. Entonces se necesita más fe para creer en estas cosas que para creer lo que dice la palabra de Dios. Estaba hablando con Mariel sobre eso. Ajá. Ella es evolucionista. Ajá. Y sí, o sea, desde el punto de vista de ella sí es posible que se haya dado la evolución. O sea, me decía que son ramas, porque yo decía que yo estaba en el centro entre la evolución y la creación, pero que la evolución no me sonaba. Y me demostró, bueno, es que habría que estar un rato hablando de eso, pero me demostró que sí es factible, que se haya dado. O sea, insisto, Dios es un Dios de procesos. Sí. Puede ser un instrumento que él utilizó. Yo, como les digo, hermanitos, yo prefiero creer en lo que dice la palabra del Señor. Pero es que no es no creer, no, tener una posición. Sí. Aquí están estos del centro. Están los evolucionistas. Ajá. Y estoy yo aquí, creacionista. Por eso. No es que los que no. Sí, que los que tengan. Creacionistas no creemos que la vida sea nada, la verdad. Sí. Algo así súper rápido, sí, pero que me parece muy interesante. Hay no sé si conocen la secuencia Fibonacci. No, sinceramente no. Fibonacci, nadie. Fibonacci. La secuencia. Sí. Ok, Fibonacci es un matemático del siglo XIII, italiano. Yo me imagino que se puso a contar los pétalos de los girasoles. Él encontró, utilizó los números naturales. Todos saben lo que son los números naturales. 0, 1, 2. Ok, la secuencia que encontró fue que la suma del anterior, de los dos anteriores, da el tercero. Y ahí va, ¿verdad? Sí, 1, 2 y 1, 3.
sido 5 y 3, 8, ahí va. Ajá. La cuestión es que él encontró eso en la naturaleza, en los girasoles, que ahí está la secuencia, en los caracoles, ahí está la secuencia, es Dios matemático. Ahí está, encontró que las espirales de las galaxias siguen la secuencia Fibonacci, y de Fibonacci sale el número áureo, que es que divides el último entre el anterior, y ese es el número que utilizó para hacer el cuerpo humano Da Vinci. Y en todas las pinturas de Da Vinci utiliza el áureo y Fibonacci, y en el Partenón está hecho con esos números también, ¿sí? O sea, todo eso, sí, exactamente. Dios matemático. Sí, porque de hecho la música misma, la música Manuel me enseñó una canción de un grupo que solo utiliza Fibonacci para hacer la música. Para componer. Sí, qué impresionante. No, por eso. Pero matemática, claro. Por eso yo le digo, la ciencia seria siempre va a comprobar lo que la Biblia dice. Y la ciencia siempre descubre lo que Dios hace. Exactamente. Pero entonces yo digo, ¿para qué dice que Dios creó otras imágenes de menos? Pero hay uno que humor para después sacar a Eva, ¿no? Exactamente. Entonces yo me quedo, lamentablemente, Sí, y lo que dice el versículo 3 es la clave de esto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, creado el universo, por la palabra de Dios. En base a todo eso y un montón de cosas más que se van a descubrir probablemente, todo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros escuchamos la ciencia seria, siempre va a tener este mismo patrón. Por ejemplo, se habla que ya la ciencia ha creado vida. Sí, pero suave, López, ¿de dónde agarraron toda la materia prima para crear a la oveja doble? De lo ya existente, que ya estaba. Pastor, y en la Biblia hay un versículo, estoy dándole vuelta a la cabeza, no me llega, pero ahorita. Pero hay un desafío para los matemáticos. Porque un matemático dice que todo número multiplicado por cero queda cero. Todo número multiplicado por cero da cero. Pero hay un versículo que dice, eso es algo que un matemático, porque yo lo he visto, lo ha tratado, y él dice, por ahí no se puede. Porque él dice, yo doy fuerzas a aquel que no tiene ¿qué? Ninguna. O sea, que él saca de la nada algo. Y en matemática usted no puede crear de la algo, o sea, porque él dice, todo usted multiplica 1000 por 0, da 0. O sea, no puede usted sacar de la nada, puede sacar algo. De cero sacar algo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es cuestión de entenderlo solamente y creerlo. El mundo natural no ha podido explicar de una forma razonable cómo fue formado este mundo, de una forma razonable. Hay teorías, hay presentaciones, hay especulaciones, pero de una forma razonable no logra explicarlo. Si creemos en la revelación, se hace más claro saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dios mandó a los elementos en el momento de la creación y los elementos simplemente obedecieron. Sea la luz, divídase el agua, las plantas empiecen a florecer y empiecen a dar frutos. O sea, simplemente los elementos obedeciendo. Ahora, no es cierto que eso fue lo mismo que hizo Jesús cuando en algunos momentos cuando tuvo que intervenir con la naturaleza. Sí. Fue exactamente eso. Y vamos a ver unos ejemplos. Esto es lo que se conoce como creación por fight divino. La creación por fight divino es que Dios creó el mundo mediante un mandato imperativo. La palabra fight significa hágase. Esta naturaleza es inteligente y productiva. Esto habla de sabiduría de Dios en medio de la
creación misma. Simplemente obedeció. Ahora, tenemos ejemplos de la Biblia donde la naturaleza ha simplemente obedecido. Cuando para el sol. Por supuesto que sí. Dios dice y es ejecutado su designio. Punto. Y si lo vemos así, vamos a traer de esto tan grande que significa solo esto. Dios dice y es ejecutado su designio. Dios dice, lean mi palabra. Punto. Ahora, la fe es la herramienta que tenemos para creer en su palabra. O creemos o no creemos. Pastor, disculpe. Sí, mi hermano. Y ahora que está justo eso, ahí lo que hay que entender también, cuando Josué hace esa oración, que el Señor sabía que él estaba diciendo lo malo. Sí, claro. Porque como él lo pide. Bueno, así es como se traduce, ¿verdad? Sí, digamos que uno sabe que en ese momento, como él lo pidió, no era. Pero Dios sí entendió lo que él estaba diciendo. Sin embargo, sabemos, tenemos el conocimiento después. Después, ahora, hasta un chiquito de escuela sabe eso. Exactamente. Pero en ese momento no lo sabía. Cuando paró el sol, no, cuando paró la tierra. Exactamente, Sí. paró la tierra. Entonces, es lo que requerimos para dejarnos dirigir por Dios. ¿Qué necesitamos para dejarnos dirigir por Dios? La fe. Creer. O sea, cuando yo vengo y le digo a mi hija, yo vengo y la recojo de la escuela y se monta en el carro y yo le digo, mi amor, voy a pasar a comprarle un helado. Ella no se preocupa si pasamos por 25 pulperías. O ella no se preocupa si me voy por otra ruta, porque ella tiene la fe que antes de llegar a la casa se va a comer un helado. El problema con nosotros es que todo lo cuestionamos y no está mal. Una de las cosas que yo les dije hace un tiempito atrás, que me encantó esa frase, la frase decía esto, decía este pensamiento: cuando todos están pensando lo mismo, es porque nadie está pensando. Me encantó. Cuando todos están pensando lo mismo o pensando igual, es porque ya nadie está pensando. Bueno, yo lo apliqué a la palabra de Dios. Y exactamente eso es lo que Dios espera de nosotros. Que dejemos de pensar por nosotros mismos para pensar como Él. Y que todos pensemos igual. Y que todos pensemos lo mismo. Porque eso es precisamente tener fe. Eso es lo que requerimos para dejarnos dirigir por Dios. La creación es solo uno de los temas que podemos descubrir en la palabra de Dios. Es solo uno. Porque hay un montón de temas más. Salmo 19:1, los cielos que hacen contar la gloria de Dios. Y el firmamento, ahora que son diferentes los cielos y el firmamento, anuncia la obra de su mano. Y siempre cuando la ciencia hace no menos de 50 o 60 años, que dijo que el universo en sí es más viejo que la Tierra misma. Ese es el planteamiento, ¿sí? Pero cuando usted lee la Biblia dice, en el principio creó Dios, plural, los cielos y después la tierra. La ciencia correcta siempre va a dar por un hecho lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Para terminar este tema, es claro que la naturaleza misma es un mensaje o una evidencia de que Dios es todopoderoso y Señor de todo. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Romanos 1, 19, 20? Ahí lo tiene. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, esto que no tienen excusa lo vamos a ver después, no es el tema, pero porque lo que de Dios se conoce, de lo que Dios se les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. ¿Cómo se manifestó si no estaba su palabra? ¿Cómo se manifestó a los hombres si no estaban los profetas?
¿Cómo se manifestó a los hombres si Dios no, en sana teoría, no había una revelación de Dios a través de un mensaje, a través de un profeta, a través de una palabra de Dios? Bueno, les es manifiesto porque Dios se los manifestó por medio de ¿qué? Porque las cosas invisibles, lo que no podemos ver de Dios, es su poder, su deidad, que no lo podemos ver, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, desde la perfección de la creación del mundo. A partir de ahí, hermanos, cuando a mí me gusta ver muchos reportajes y cosas que tienen que ver con la naturaleza, y cuando uno ve cómo es tan impresionante todas las cosas que están en la naturaleza, absolutamente todo, que todo se complementa, que todo es un ciclo, que unos animalitos, y por mucho que nos duela, unos animalitos son simplemente una cadena alimenticia de otros. Los toritos son nuestra cadena. Parte de nuestra cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces, hermanos, el punto es, Dios tiene todo perfectamente establecido. Entonces, nos hace, por medio de la creación, nos es visible todo esto, el eterno poder y su deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo yo puedo entender el poder de Dios y la deidad de Dios? A través de lo que yo he hecho. Eso que usted siembra una semillita, y cuando usted se da cuenta, esa semillita empieza a dar fruto, sale una matita, y salen las hojitas, y esas hojitas dan fruto. ¿Cómo pasa todo eso? Bueno, en esa semillita está toda la descarga que se necesita para que ese granito de maíz se convierta en una mazorca, en una mata de maíz, y está hecha mazorca. ¿Quién le dio esa orden a Dios? Perdón, ¿quién le dio esa orden a la naturaleza? Diseñó el ADN, todo. Absolutamente todo. Entonces, por eso les digo, hace tal vez 200 años no se hablaba tanto del ADN como se habla ahora. Se ha venido descubriendo y se van a seguir descubriendo cosas, pero todas de acuerdo a esto, de modo que el ser humano, cualquiera que éste sea, no tiene ninguna excusa delante de Dios en este momento, y menos ahora que ya están los profetas, que ya está su palabra, que ya está su mensaje, que ya está el plan verdaderamente indicado y dicho como está. Si no tenían excusa estos que solo tenían la revelación de la creación, menos excusa tenemos nosotros, que tenemos todos los elementos para creer precisamente en Él. Conclusión: nuestro Dios es creativo e inteligente, y su creación da testimonio de esto. Nuestro Dios nos creó y espera que la conozcamos realmente. Nuestro Dios no está lejos ni es inalcanzable. Él es Dios presente y accesible para todos los que quieren entender su relación con Dios. Ay, es que, ¿cómo hago yo para tener una relación con Dios? Teniéndole. Una vez alguien me decía, es que, ¿cómo hago yo para poder hablar de Cristo? Yo le decía, hablando, no hay más. ¿Cómo hago yo para creer en Dios? Crea. Punto. No busque más rodeos, no busque más cosas. Crea en lo que Dios ha dicho, crea en lo que Dios ha hecho. Punto. Eso es todo lo que necesitamos cada uno de nosotros para entender este Dios que está en este mundo, que lo creó, que lo hizo, y precisamente para nosotros. Sí, mi hermano. Viéndolo a lo del sol. Ajá. Que también dice que Dios, que es necesario cortar los días. Dice en algún versículo, y ya los días, ya está probado científicamente que están cortados, la Tierra está girando más lento. Entre otras cosas, lo del agua esa, la de gases de China, sí, eso ralentizó la rotación, pero ya la Tierra venía ralentizándose. Eso por un proceso natural que está pasando, por un proceso de ingeniería que están haciendo precisamente los chinos, que eso es súper interesante, y por eso los problemas que tenemos en estos momentos con respecto a los problemas que tenemos en estos momentos con respecto al punto climático.
porque las estaciones están quedando más tiempo. Entonces esto está colapsando un montón de cosas en este mundo. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con la serie 6. El estudio 6 de este es mi Dios, el Señor ahora en la historia de este mundo. Y vamos a ir a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y vamos a leer del 35 al 56. Hechos capítulo 7. Pues vamos a encender ya ahora sí la luz. Vamos a proyectar. ¿Ya no va a proyectar? No me ha dado tiempo de hacer esta presentación, pero igual la voy a hacer. 35. ¿Cómo se llama el título? Se llama el señorío en la historia. En la historia de nuestra humanidad. Y vamos a ir a Hechos capítulo 35, capítulo 7, versículos del 35 al 56. Y vamos a leerlo de esta manera. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen otro, no vamos a ir en fila necesariamente, sino el que quiera leer. Y si dos hermanos están leyendo el mismo versículo, no hay problema, se puede leer de esa manera. Hechos 7:35 dice así: a este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabra de vida que damos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra, de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros
vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículos del 4 al 8. Apocalipsis 19, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El versículo clave está ahí en Apocalipsis 19:6. Dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Por ahora hemos podido ver en la grandeza de nuestro Dios que Dios es santo, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso. Todo esto es así, pero ahora veremos algo que trasciende la historia misma del universo. Dios no solo es creador del universo, sino que también es soberano sobre todo lo creado. Tiene dominio sobre todo lo que creó. La humanidad y las naciones siguen estando bajo su dominio. ¿Alguien me quiere leer, por favor, el Salmo 24:1? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que está ahí, el mundo y los que en él habitan. De él es todo. Él es el Señor de la historia misma, de todo lo que pasa. Ahora, decir esto provoca preguntas retadoras y no muy cómodas, como por ejemplo la siguiente: si Dios gobierna y tiene dominio sobre todo, entonces ¿por qué Satanás tanto pecó? ¿Por qué Satanás tanto pecó? Injusticias, ateísmos. Pero ¿por qué Satanás? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué injusticias? ¿Por qué ateísmo? ¿Por qué desastres naturales? ¿Por qué muerte? Y la lista podría continuar, porque es lo que la gente dice. De eso escuchaba a una persona decir: es que yo soy ateo. Y le dice: pero ¿cuál base científica tiene usted para decir que Dios no existe? Vea la pregunta. Porque la gente dice: yo no creo en Dios porque para mí Dios no existe. Entonces, ¿cuál es la base científica para ellos creer que Dios no existe? ¿Me doy a entender, hermanos? Porque a nosotros, si nosotros decimos que sí creemos en Dios, entonces nos preguntan: ¿y por qué? ¿Cuál es la evidencia que usted tiene? ¿Cierto? Pero si nosotros le damos vuelta a la tortilla y a un ateo le preguntamos: ¿cuál es la evidencia científica de que no existe Dios? No la tienen. Pero muchos se excusan diciendo estas cosas. Si Dios existiera, no habría tanta maldad. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué aquí y por qué allá? Esas son las preguntas recurrentes que la gente tiene.
¿Será que no le importa lo que se vive en este mundo a Dios? ¿Será que no le interesa? Para algunos todo esto es evidencia que Dios no existe, que está fuera de su ecuación y que solo es la invención de la mente humana. Alguien dijo de una manera muy interesante, una persona dijo que la fe es donde las personas ignorantes acomodan todo aquello que no pueden explicar. Qué interesante planteamiento. ¿Sí, mi hermano? Bueno, hermano, es que Satanás fue arrojado a la tierra. Entonces, él está, Dios, hoy yo consigo pan para panadería para gallinas. Tiro al techo del gimnasio pan para los pajarillos y yo me quedo viendo donde llegan. Me quedo viendo al cielo y digo, Dios me estará viendo. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, entonces, si Dios representa el bien y está predominando el mal en el mundo, ¿será que Satanás es más fuerte que Dios? Podríamos preguntarnos también eso. Si Dios es más fuerte que Satanás y ahorita hay más maldad que bondad, ¿será que Satanás entonces es más fuerte que Dios? Mientras estos cuestionamientos son esbozados, la Biblia dice lo siguiente en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, 11. Que lo tenga lo puede leer. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, Él nos ha puesto adelante o de primeros para que así tengamos herencia de todas las cosas. Los planteamientos humanos están basados en un pesimismo alimentado por la realidad presente, sin tomar en cuenta el plan eterno que solo Dios conoce y que solo Dios sostiene. En otras palabras, el mundo está juzgando por lo que está pasando hoy y no entiende que Dios tiene una eternidad. Tiene un hilo conductor en toda la cuestión que tiene que ver con la historia de la humanidad. Sí, mi hermanita. Yo me pregunto que Dios se duele de ver las cosas, pero Él respeta el libre albedrío de las personas. Entonces, toda la maldad y todo lo triste que vemos es porque eso es la naturaleza humana sin un Dios poderoso como lo tenemos nosotros. Entonces, yo me imagino que Él ve todo eso y dice, no puedo hacer nada porque Él no me quiere aceptar, Él no quiere estar conmigo, hace todo lo que Él quiere que haga, por su propia voluntad, sí. Simplemente. Entonces, me parece a mí que es duro porque yo siento que Él debe dolerse de ver el despilfarro de la maldad. El desperdicio de vida, además de uno. Por supuesto que sí. Ahora, en contraposición, recordemos que entonces a partir del pesimismo, a partir de todo esto, la sociedad ve esto y dice, es que esto no es posible. Los miércoles que estamos estudiando Eclesiastés, cerramos una semana de estas con el estudio, porque en Eclesiastés 2:17, Salomón esboza su deseo de no de autoeliminarse, como el suicidio, pero sí esboza su deseo de no vivir, porque la vida es muy cansada, dice él. Dice, tengo de todo y cuando yo me muera, ¿de quién va a ser? El que lo tenga lo va a disfrutar, no lo va a disfrutar, lo va a desperdiciar o no lo va a desperdiciar. No puedo guardarlo, no puedo llevármelo. Entonces Salomón llega a ese criterio porque dice, los que tenemos algo es porque hemos pensado, lo hemos podido tener, lo hemos podido cuidar, lo hemos podido reproducir,
pero al final se muere ese y se muere el que no tiene nada. Eso es más o menos lo que está diciendo en Eclesiastés capítulo 2, a partir del versículo 17. Entonces, haciendo este estudio, me di cuenta y junté los que han tenido ese tipo de pensamientos. ¿Quién más en la Biblia ha esbozado un tipo de pensamiento así? Ya no quiero vivir. Estaba en la cueva. Elías. ¿Y quién más? Job. Y todavía queda otro por ahí. Jonás. Jonás, pero Jonás tenía razón. Ok, vamos a ver. 4 ejemplos sobre esto. Ahora, voy a repetir este concepto para tenerlo claro. Los planteamientos humanos están basados en un pensamiento alimentado por la realidad presente, sin tomar en cuenta el plan eterno que solo Dios conoce y sostiene. Resulta que cuando Elías, después de matar a los profetas, que algunos dicen que no fueron solamente los 400, son los que se mencionan, pero había 400 y 450, o sea, habían 850 profetas de los dioses paganos. Pasa todo esto, Jezabel le dice, mándenle a decir a Elías que dentro de 24 horas él va a estar ahí con la cabeza guindando, y se frustró el hombre. Y se fue y se escondió en una cueva y se asustó todo. Se deprimió. Y le dijo, Señor, prefiero morir. Ese es el escenario de Elías. El escenario de Job, pierde todo, pierde su salud, solo le queda a su esposa para estar instigando y maltratando todavía más. ¡Qué castigo! No, al final con esa esposa fue que tuvo los otros hijos, porque la Biblia no dice lo contrario. Entonces fue una bendición al final. Pero el punto que les quiero dar a entender, hermanos, para no perderlo, el punto es lo siguiente: Job pierde absolutamente todo y le dice, Señor, mejor hubiera perdido la vida. Segundo caso. Tercer caso, Jonás. Y Jonás le dice, Dios, vaya donde sus peores enemigos. Era lo que le estaba diciendo, vaya donde sus peores enemigos y hábleles de mí para que se arrepientan. Y entonces Jonás no quería ir, y Jonás fue. Al final todos sabemos cuándo fue que fue, cómo fue que fue, pero cuando Dios los perdona, Jonás se enoja y le dice, yo sabía que tú eres un Dios esto, en otras palabras usa un término en hebreo, mano floja, y los perdonaste a todos. Hubiera deseado morir. Tercer ejemplo. ¿Cuál ejemplo me falta? No, ahí están todos, ¿verdad? Está Elías, está Job, está Salomón. Salomón es el último ejemplo. Salomón dice, he trabajado toda mi vida, tengo un montón de cosas, ahora me voy a morir, ¿y a quién se lo dejo? No me lo puedo llevar, todo esto es pesar, preferiría morir. Pero eso era que era medio materialista. Ahora, vamos a lo siguiente, para cerrar la idea. ¿Cómo terminó Elías? Salió. ¿Cómo terminó Elías? Levantado. Gloria a Dios. Un torbellino, dice que lo dividió, un carro de fuego lo dividió y fue traspuesto, fue llevado al cielo. ¿Cómo terminó Nínive 150 años después? Usted lee a Habacuc y se va a dar cuenta Enoc, y se va a dar cuenta que Nínive 150 años fue destruido después de todo. ¿Cómo terminó Job? Siendo restaurado absolutamente todo, e incluso el doble de sus hijos, el doble de todo lo que perdió. ¿Y cómo terminó Salomón? Siendo el rey más sabio de todo el mundo. ¿Qué les quiero decir? En el momento que ellos dijeron hubiera preferido morir, estaban a la mitad de la historia. Amén. Así que yo espero que aquí no haya nadie que esté diciendo, Señor, prefiero morir. Pero si usted está en algo así o cerca de eso, déjeme decirle que usted no ha terminado la historia. Lo que Dios quiere con usted no ha terminado. Amén. Yo sí lo pedí. Vamos de camino. Ajá. Yo sí lo pedí. Usted me ha contado. Y se llevó a morir. Ajá. Pero yo no pedí que se fuera él. Es que era su vida. Él era su vida. Entonces, mis hermanos, por eso es que la gente es tan pesimista, porque solo ve el aquí y el ahora. Ahí está maldad.
pasa esto en el mundo, esto aquí, las guerras aquí, las violaciones, los robos, los asaltos, los asesinatos, solo eso ven, pero entendamos, Dios tiene un plan maravilloso en la historia. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros comprobar? En contraposición estamos los hijos de Dios que entendemos que hay mucho más de lo que estamos viendo y que esto trasciende, lo cual ya llega y va hasta la eternidad. Usted y yo lo sabemos. Amén. Sí, yo les he dicho, a mí me dicen, se muere mañana, se muere pasado mañana, se muere. Sí, me va a doler y quizás, ay señora, pero el punto es, yo sé lo que me espera más allá de esta vida. Trasciende la eternidad. El mundo no lo sabe, el mundo no lo tiene, el mundo solo ve la hora, es lo que está pasando. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice, bueno, si alguien me lo quiere leer para no manipular, no monopolizar todo. Daniel 11, 32. Amén. Amén. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué bonito. Lisonjas son habladas y todo esto, dice, seducirá a los violadores del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Mas el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. Algo muy importante en este tema es que al inicio de la humanidad ha sucedido cosas que Dios no aprueba, pero que sin embargo las permite, que no es lo mismo que aprobar. Dios prefería que el hombre no pecara, pero pecó. Amén. Dios hubiera preferido que el hombre no pecara, pero lamentablemente pecó. Esto porque no creó máquinas sin voluntad. Había una canción de los años 80 o 90 cristiana que decía: Dios no hizo robots. O sea, si él hubiera querido, hubiera hecho robots que todo el día estuvieran dándole gloria y honra a él, si lo hubiera querido hacer. Pero nos hizo a nosotros con voluntad, para que desde nuestra voluntad le adoremos, le glorificamos, porque queremos hacer, no porque no tenemos otra cosa más que hacer. Los seres humanos tenemos lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Ahora, este libre albedrío usted no va a encontrar una palabra en la palabra de Dios que diga: y yo os di libre albedrío. No lo va a encontrar, pero lo vemos a partir de la palabra de Dios, lo podemos ver. Para esto el plan de salvación en Génesis capítulo 3 versículo 14 y 15, vamos a leerlo para poderlo tener claro. Génesis 3 versículo 14 y 15. Y ahí es donde tenemos la primera evidencia de que Dios, el hombre peca, Dios no quería que pecara, pero pecó, entonces Dios trae una solución a esta situación. Génesis 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. No, hermanita, estaba creo que en Éxodo. Ay, sí, estoy en Éxodo. Sí. Eso sería Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No lo voy a explicar, lo hemos escuchado en muchas ocasiones la explicación de esto, pero esto fue la primera promesa que Dios dijo: que ustedes metieron las patas, yo voy a solucionarlo. Pero en la historia, no inmediatamente, ¿lo notan?
No fue inmediatamente, no. Él lo vino a cumplir, como dice Gálatas 4:4, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Pero quiero que pongamos atención en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y estos postreros tiempos se refieren a los tiempos finales que arrancan desde la obra misma de Cristo Jesús. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía establecido, porque Él es el Señor de la historia. A Él nada se ha salido de su control, ni tiene que estar como el Waze, ¿verdad? Cuando nos equivocamos y nos metemos por otra calle, ¿qué hace el Waze? Y dice, recalculando. Voy a tener que recalcular porque andas por otro lado. No, Dios no. Y yo les he dicho, para seguir al Señor no necesitamos el Waze porque solo hay un camino, no hay más. O obedecemos o no le obedecemos. ¿Sí me gusta? En Isaías 40:22, me gusta a mí lo que dice. Ajá. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y en el 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué lindo. A todo, él tiene el dominio total sobre todo. Ahora, también entendiendo esto mismo que acaba de leer mi hermanita, la Biblia también nos hace ver cómo Dios levanta y quita naciones, y por medio de los profetas podemos ver cada una de estas cosas. ¿Quién me quiere ayudar ahí con segunda de Pedro 1:19? Segunda de Pedro 1:19. Cuando habla del círculo de la tierra, se refiere, o sea, está indicando que la tierra era redonda. Sí, claro. Ya desde entonces. Sí, claro. Cuando Galileo, cuando Galileo, ¿cuándo se vivió esto Isaías? Unos 750 años antes de Cristo. 680 al 701 antes. Ahí está. Hágale números. No, creo que Cristóbal Colón sí lo leyó. Cristóbal Colón sí lo creía. Galileo fue el que lo propuso y casi lo matan. Bueno, no, es que tuvo que negarlo porque si no lo negaba le cortaban la cabeza. Sí. Segunda de Pedro 1:19. ¿Alguien lo tiene? Si no lo veo yo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros. Ahora, ya para terminar, nada más voy a explicar este versículo. Cuando le dice Pedro a las iglesias que estaban en la diáspora, a los cristianos que habían sido dispersos por toda esa región, les dice a ellos, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra profética se estaba refiriendo? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento. Dice, a la cual hiciste bien en estar atentos. Y usa una analogía, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando se va la luz y usted enciende una candelita, ¿qué pasa? Todos quieren estar alrededor de la candela. Entonces, una antorcha es precisamente ese lugar de seguridad, ese lugar de calor, ese lugar que nos va a dejar actuar y llegar bien. Dice, a la cual hiciste bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que todo lo que Dios planeó pase y acontezca. Absolutamente nada, mis hermanos, y con esto termino, absolutamente nada se sale del control de nuestro Dios. Y Él es el Señor de la historia, de los siglos por los siglos, de todo lo que pasó, de todo lo que es y de todo lo que será. Amén. Dice, no sé si